John Wesley, junto con su hermano Charles Wesley, se les reconoce como importantes predicadores, de cuya palabra se inspiró el movimiento metodista inglés, que comenzó cuando adoptó la costumbre de realizar prédicas al aire libre. Nació el 17 de junio de 1703 en Epworth, Inglaterra, y falleció el 2 de marzo de 1791 cuando tenía 87 años en Londres, Gran Bretaña. Fue el 15º de 19 hijos de Samuel y Susana Wesley. El padre de Wesley era predicador y la madre una mujer notable en cuanto a sabiduría e inteligencia. En los tiempos de Wesley, Gran Bretaña vivía en extremos sociales, con promiscuidad, abusos, enfermedades y pestilencias. El 14 de octubre del 1735, Wesley y su hermano Charles navegaron hacia Savannah, en la provincia de Georgia, en América. En un momento del viaje, una tormenta se levantó y rompió el mástil del barco. Mientras los ingleses entraban en pánico, los moravos cantaban himnos con calma y rezaban. Esta experiencia transformó a Wesley. La centralidad de la escritura era tan importante para Wesley que se llamó a sí mismo un hombre de un libro. Las doctrinas que Wesley enfatizó en sus sermones y escritos son la gracia, la salvación personal presente por fe, el testimonio del Espíritu y la santificación. Wesley fue un gran abolicionista, hablando y escribiendo en contra de la trata de esclavos. Fue amigo y mentor de John Newton y William Wilberforce, quienes también influyeron en la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña. Wesley viajaba mucho, montó 250,000 millas, regaló 30,000 libras y predicó más de 40,000 sermones. Formó sociedades, abrió capillas, examinó y comisionó a predicadores. Wesley escribió, editó o resumió unas 400 publicaciones. Se levantaba a las 4 de la mañana, ayunaba con regularidad, trabajaba duro y sin descanso, y demandaba de su fuerte cuerpo un esfuerzo casi hasta el límite del colapso. Su vida representa un gran ejemplo para todos nosotros. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ponemos a tu disposición nuestra cuenta para que puedas depositar tus diezmos y ofrendas. Dios bendiga tu vida abundantemente. Quiero que podamos aprovechar el tiempo. Esta es noche de estudio bíblico y yo quiero que tomes ahí tu cuaderno de notas. Quiero que tomes también tu lápiz o tu lapicero si gustas hacerlo desde tu móvil, porque allí llevas tus notas, pues no pierdas la oportunidad de tomar en cuenta lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón en esta noche. Como ustedes saben, estamos caminando a aguas profundas. Es un estudio bíblico maravilloso. Ya nosotros estamos en el tema número 6. Y yo sé que esto va a despertar algo especial en nuestro corazón. Yo me he sentido muy motivado por el Señor a aprovechar este tiempo maravilloso en esta noche, y yo quiero que tú también puedas aprovecharlo y puedas disfrutarlo. Hoy vamos a hablar del valor de la integridad. Mira qué tema tan interesante. Vamos a hablar del valor de la integridad en un tiempo como el que estamos viviendo. Estamos viviendo en nuestro país, así como en muchos lugares del mundo, que las personas están sufriendo las consecuencias de la falta de integridad. Y nosotros tenemos en la palabra mucho material que instruye nuestro corazón y nos prepara para mantenernos firmes en cualquier situación de la vida que se nos pueda presentar como una tentación. Iraima nos hablaba de las tentaciones y nosotros tenemos
la palabra de Dios y la presencia de su Espíritu que nos ayuda a mantenernos firmes ante cualquier tentación de nuestra vida, tentación del mal que quiera afectarnos. Como dijo un poeta hace mucho tiempo, la integridad del hombre se mide por su conducta. Escúchalo bien, no por sus profesiones. No quiero con esto decir que tu desarrollo personal, todo lo que has alcanzado en la vida no tiene importancia. Claro que no es eso lo que está en cuestión. Lo que sí quiero destacar es que la integridad de una persona se mide por la conducta, no por lo que esta persona haya podido lograr en su vida. Porque hay personas que han logrado mucha riqueza, tener posición y posesiones, y han logrado crecer de una manera muy especial, pero su conducta dista mucho de lo que es una persona íntegra. Por eso es importante iniciar con estas palabras, tomando en cuenta que la integridad se mide por nuestra conducta. ¿Cómo nosotros podemos definir la integridad? Bueno, una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. Mira qué fácil de definir es la integridad, pero qué complicado, qué difícil resulta para nosotros en este cuerpo que nos encontramos cumplir correctamente lo que la palabra del Señor nos demanda, lo que la palabra del Señor nos enseña. Y continúo, que hace todo aquello que considera bueno sin afectar los intereses de otros. Hacer siempre lo correcto es integridad sin afectar a tu prójimo. El valor de la integridad, por lo tanto, es incalculable. Cada uno de nosotros sabe que esto es cierto. Es incalculable el valor de la integridad y lo más importante, que si vives en integridad puedes descansar tranquilo durante la noche. Puedes estar confiado en que el Señor tiene cuidado de tu vida. Una vez tú negocias tu integridad es como el agua derramada que no vuelve a la condición anterior. Y por eso es que debemos prestar atención a lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto. Nunca debemos nosotros planificar ni hacer ningún negocio basado en nuestro corazón. Siempre debemos tomar decisiones basadas en las convicciones, basado en lo que el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra, lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón y que es confirmado por su palabra, porque cuando tú y yo tomamos decisiones basadas en nuestro corazón, o sea, en nuestras emociones, pues regularmente nos inclinamos a tomar malas decisiones porque tomamos en cuenta y valoramos aquellas cosas que nos parecen bien, pero que no necesariamente honran a Dios y van a producir un fruto abundante en nuestra vida, como el Señor quiere que tú y yo disfrutemos. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué es que yo tomo decisiones? Yo procuro hacer las cosas bien, pero me cuesta tanto ver buenos resultados porque regularmente tomamos decisiones con el corazón. Y esas decisiones que las sentimos en el corazón, tenemos que subirla a la cabeza, tenemos que sopesarla a la luz de la palabra, tomando en cuenta la voluntad de Dios. Y quizás en esta noche te preguntas, ¿y cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? Pues vas a ver que es posible andar en integridad conociendo su voluntad, porque la palabra del Señor nos enseña que esto es una necesidad y que Dios ha decidido suplir esa necesidad. Una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Mira qué maravilloso. Si tú eres una persona digna de confianza es porque los demás te consideran alguien íntegro. Te consideran una persona honrada, honesta, que respetas a los demás, que eres responsable, que manifiestas dominio propio, respeto por tu familia, eres puntual en tus compromisos, eres leal, también actúas con pulcritud, disciplina y congruencia, pero sobre todo eres firme en todas tus acciones. Cuando yo hablo de la firmeza, estoy hablando de que tú completas lo que inicias. Y una persona íntegra es una persona que manifiesta estas cualidades y que fomenta estos valores.
y que logra guiar a los demás, influir en los demás, ser de bendición en los demás a través de su ejemplo. Porque la integridad de un hombre se mide por su conducta. ¿Lo recuerdas? La integridad de una persona se mide por su conducta. Imagínate cómo sería el trato que te van a dar en la iglesia, en la empresa, si tú eres una persona con estas cualidades. Imagínate que nuestra iglesia sea reconocida como una iglesia de personas íntegras. ¿Cómo va a ver el tercero nuestra vida? Bueno, lo va a ver con respeto, nos va a ver como dignos de confianza, como personas idóneas para acercarse a nosotros y platicarnos de sus situaciones, del consejo de Dios que están buscando para su vida. Y a propósito de integridad, quiero preguntarte, ¿te consideras tú una persona íntegra? ¿Te consideras tú una persona honrada? ¿Eres puntual? ¿Te consideras tú una persona que cumple tus compromisos, que terminas lo que empiezas? Esto es muy importante porque muchas personas viven la vida a medias, viven la vida según lo que entiende que puede desarrollar, pero no necesariamente basado en ese estándar de vida que el Señor ha establecido para nosotros y que incluso te ha dado la capacidad para que te desarrolles exitosamente en todas las áreas de tu vida. ¿Tú sabes a quién es el que promueven y quién es el que disfruta esa promoción? El íntegro. ¿Tú sabes quién es el que está en paz con su familia? El íntegro. ¿Tú sabes quién es el que duerme? Inmediatamente pone su cabeza en su almohada, descansa en los brazos del Señor. El íntegro. ¿Tú sabes cuál es la esposa que se queda tranquila cuando su esposo sale a la calle? La esposa del hombre íntegro. ¿Tú sabes cuál es el esposo que confía en su esposa? El esposo de la mujer íntegra. ¿Tú sabes cuál es el padre que delega en sus hijos? Cuando el padre ve que sus hijos actúan con integridad, que son honrados, que guardan su palabra, que incluso guardan su palabra como el bien más preciado de su vida. Hoy día, lamentablemente, no confiamos en nadie y tenemos que tener diversas certificaciones que avalen un compromiso. ¿Por qué razón? Porque las personas no confían en nadie. La integridad hoy día, y lo digo con dolor, es una excepción cuando debería ser la regla. ¿Tú escuchaste eso? Encontrar personas íntegras es una excepción cuando cada uno de nosotros debe manifestar las cualidades de esa persona íntegra. Nuestro mayor ejemplo de integridad es nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo lo describe la palabra. Hablando acerca de él, el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, verso 4, dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Cómo compara Juan a nuestro Señor Jesucristo? Con la luz. ¿Y por qué lo compara con la luz? Porque la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás puede apagar la luz. Dice Juan 8, versículo 12, que Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué le está diciendo? En mí no hay oscuridad. Yo soy puntual, yo soy honrado, yo amo al prójimo y sobre todo honro a Dios por encima de todas las cosas. Por eso él le dijo a sus discípulos, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Cuando tú eres una persona íntegra, tú guías a los que están a tu alrededor a la vida. Tú influencias a los demás y lo que tú estás influyendo en los demás es vida, es bendición. Tú eres una persona digna de confianza. ¿Tú sabes por qué acuden a ti? Porque ven integridad en tu conducta. ¿Tú sabes por qué tienen la confianza de confesarte sus pecados o hablarte de sus necesidades? Porque te has comportado con integridad. Y tú tienes que cuidar esa integridad porque una vez se negocia, es como el vaso derramado que no se puede volver a retornar en la condición anterior. Dice Mateo 3:16, que después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz del cielo dijo, ese es mi hijo amado,
en quien hay quien me da gran gozo. Cuando tú y yo andamos en integridad, provocamos el aplauso del cielo, agradamos el corazón de nuestro Padre. Nuestro Padre se siente gozoso, se siente complacido. Por eso Dios le dijo a nuestro adversario con respecto a Job, él es un hombre íntegro. Él no es perfecto y vemos cómo Job durante tantos capítulos cometió algunas faltas, pero sobre todo mantuvo la fe y nunca maldijo a Dios. Ciertamente se vio agobiado por la situación que le tocó enfrentar, pero Dios lo declaró, él es un varón íntegro, él es una persona conforme a mi corazón. Y la integridad salvaguarda, la integridad sostiene, la integridad bendice nuestra vida a tal punto de que nos hace individuos que somos referencia para los demás, que somos respetados por los demás, que somos admirados por nuestros hijos. ¿Qué gozo más grande puede tener un padre que sus hijos lo admiren? ¿Qué gozo más grande puede tener un siervo de Dios, una persona en su grupo de amigos que todos lo consideren un individuo íntegro, una persona digna de confianza? Esto no tiene precio. Por eso hace un momento te decía que la integridad no tiene precio. Nuestro adversario siempre busca destruir nuestra integridad. Por eso en Mateo 4 vemos como cuando el Señor guió a nuestro Señor Jesucristo al desierto, Él se levantó para tentarlo. Satanás se levantó para tentarlo. Durante 40 días y 40 noches que nuestro Señor estuvo ayunando, cuando él tuvo hambre, mira, yo quiero que tú te fijes en esto. Cuando él tuvo hambre, cuando tuvo mucha hambre, el enemigo salió para tentarlo. ¿Por qué? Porque siempre que Dios está haciendo algo en ti, está haciendo algo contigo y te lleva al desierto para hablar a tu corazón, el enemigo aprovecha esa oportunidad para tentarte. No olvides que en tus momentos de debilidad, en tus momentos más vulnerables, cuando el enemigo más fuerte te va a atacar. ¿Cuándo te va a atacar más fuerte el enemigo? Cuando te rechaza la otra persona que tú quieres, que tú amas. ¿Cuándo te va a atacar el enemigo? Cuando tus hijos te faltan. ¿Cuándo te va a atacar el enemigo? Cuando tus finanzas son afectadas. ¿Cuándo te va a atacar el enemigo? Cuando te sientes más débil. El enemigo no te va a atacar cuando estás fuerte, cuando estás orando, cuando estás firme en el Señor. Él te tienta en toda oportunidad, pero aprovecha esos desiertos de nuestra vida para destruir lo que Dios ha construido con tanto amor en nuestro corazón. En nuestra debilidad Él quiere destruirnos. Y si tú y yo nos adherimos a la voluntad del Padre, vamos a permanecer firmes, como el Señor le enseñó al apóstol Pablo. Le dijo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Tú estás escuchando lo que Dios te está diciendo en esta noche. Aquí hay personas a las que Dios le está hablando. Aquí hay personas a las que Dios le está diciendo, tú recibiste una noticia, a ti te afectaron, a ti te dieron la espalda, tú hoy estás llorando y estás sufriendo, pues yo tengo noticia para ti. El Señor te dice, mi gracia es todo lo que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Mi gracia es todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios actúa mejor en nuestra debilidad. Cuando estamos nosotros vulnerables, pero sobre todo dispuestos a escuchar la voz de Dios, es ahí donde el Señor se glorifica con poder. Así que yo te pido que coloques un amén ahí en ese chat, que me dejes saber que tú estás entendiendo lo que el Espíritu Santo está hablando contigo. El Espíritu Santo te está diciendo, dile a tu hija, dile a tu hijo, dile a tu esposo que mi gracia es todo lo que él necesita. El Señor te está diciendo a ti en esta noche, tú no dependes de terceros, tú no dependes de una posición, tú no dependes del favor de nadie, porque mi gracia es todo lo que tú necesitas. No negocies tu integridad. No negocies tu compromiso con Dios. Yo no sé qué va a pasar con esta silla en esta noche, porque lo que Dios está hablando con nosotros es algo poderoso. No negocies tu llamado. No negocies lo que Dios te ha hablado con mucha claridad. Y disculpa que yo te señale, pero es que el Espíritu Santo le está hablando a tu corazón, le está hablando a tu alma en esta noche y te está diciendo, yo soy todo lo que tú necesitas. Mi poder ahora se va a glorificar, se va a manifestar en tu necesidad.
Dios quiere borrar esa cara triste, como tú ves ahí en pantalla. Así es que nos ponemos cuando nos hacen esa llamada y nos enfurecemos, pues Dios va a cambiar esa cara y Dios va a alegrar tu corazón, porque aunque el enemigo ha querido destruirte en el desierto, quien te sostiene, quien te bendice, quien te da la fortaleza que tu alma necesita, es Dios, tu Padre fiel, que te ama y que te dijo que nunca te va a abandonar. Por eso en esta noche, en este mes de diciembre, en esta circunstancia en la que tú te encuentras, el Señor te está diciendo, no temas, porque mi gracia es todo lo que tú necesitas. Amén. ¿Cómo se destruye la integridad de una persona? Regularmente somos tentados, recuérdalo, en aquellas cosas que somos susceptibles. Por ejemplo, el que tiene problema con la ambición, ahí te va a atacar el enemigo. El que tiene problema con la vanidad, ahí te va a atacar el enemigo. El que tiene problema con el orgullo, al que se le van los ojos mirando lo que no es suyo, ahí es que te va a tentar el enemigo. En el ocio, ahí es que te va a tentar el enemigo. Y mira lo que dice Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. O sea, que el Dios que te dice en esta noche que su gracia te sostiene, no lo está diciendo de manera indiferente. Él se identifica contigo porque Él fue tentado en todo como tú y yo hemos sido tentados en todo y no pecó. Ah, pero es que eso es Cristo que lo hace. Pero ¿y qué será de mí? Ah, pero yo te voy a enseñar cómo nuestro Señor Jesucristo logró enfrentar esas tentaciones y vencer. Dice Mateo 26, mire, esto es un secreto poderoso. Hay gente que leyó un libro por ahí que se llama El Secreto. El secreto de la victoria, el secreto del desarrollo, el secreto del universo para unirnos a los planetas y saber cuándo es que vamos a tener éxito. Pues yo te voy a enseñar en esta noche que el único secreto no es un secreto porque el Señor lo dijo muy claramente y está en Mateo 26:40. Si tú quieres tener éxito, si tú quieres que tu empresa avance, si tú quieres que tu matrimonio se sane, si tú quieres que Dios se glorifique en tu vida, presta atención a lo próximo que te voy a leer en Mateo 26:40. Dice la Biblia que luego nuestro Señor volvió a los discípulos y ¿cómo los encontró? Dormidos. Usted sabe cómo está mucha gente hoy día. Si tú no lo sabes, yo te lo voy a decir. Está dormida. Ay, que el pastor ahora ha puesto esto en Zoom. Me lo ha complicado. ¿Tú sabes por qué? Porque así está la gente. Está dormida, está cómoda. Y Dios me dijo, sacúdeme la iglesia. Sacúdeme mis hijos, porque es necesario que los que están dormidos despierten. Y mira lo que dice la palabra. Le dijo a Pedro, el discípulo, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Oigan ahí. Velen y oren. ¿Dónde está la clave? En la oración. ¿Dónde está la clave? En velar, en estar todo el tiempo en guardia, alerta. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Tenemos el deseo, queremos crecer, queremos agradar a Dios, queremos honrar a la esposa, queremos bendecir a los hijos, pero nuestra carne es débil. ¿Y qué es lo que el Señor te está diciendo? Te dormiste. Te dormiste y bajaste la guardia y el enemigo conocía tu vanidad. El enemigo conocía tu orgullo. El enemigo conocía tu debilidad y cuando te enfrentó no pudiste soportar. Por eso en este día el Señor te dice, vela. Tú tienes que ser una atalaya en tu casa. En tu oficina tú tienes que ser una atalaya. En esa empresa que Dios te dio, tú tienes que ser una atalaya porque tu adversario no descansa ni toma vacaciones. Tu adversario está buscando la manera de devorar. Dice la Biblia que él es un mentiroso desde el principio y se ha levantado para hurtar, matar y destruir. Pero ¿para qué Dios se ha revelado a nosotros? Para que tengamos vida eterna y una vida abundante. Recuerda que hay gente que se ha condicionado y está viviendo
la bondad de Dios como una excepción. Pero ¿cuál es la regla de su vida? La tristeza, la economía precaria, las limitaciones, la tristeza, la discusión. Pero para eso Dios te llamó por nombre. ¿O acaso Dios no le dijo a su pueblo, si se ocupan de guardar mi mandamiento, los voy a bendecir, que va a llover, se van a abrir la ventana de los cielos y van a tener en abundancia, no para pedir prestado, sino para dar? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿dónde está el problema? No dormimos, no velamos. Cuando teníamos que estar en pie, nos acomodamos. Cuando llegaron los días del COVID-19, nos pusimos a prestar atención a otras cosas. Cuando llegaron los días de estar orando y mantener el aceite de la lámpara, como dice la Biblia, nosotros dejamos que se secara el aceite. Y Dios en este día nos está llamando a despertar. Diga conmigo despertar. Si tú tienes a alguien cerca de la familia, dile despierta en el nombre de Jesús. Porque hay una meta de Dios para tu vida. Si se estaba durmiendo, sacúdelo y dile no te apures que vamos a cenar ahora. Pero Dios quiere que tú despiertes. Hay una meta en el corazón de Dios y está en Primera de Juan 2:6, que la palabra del Señor nos dice, los que dicen que viven en Dios, los que quieren vivir en integridad, deben vivir como Jesús vivió, porque Él es el ejemplo de integridad. Si tú quieres tener éxito en la vida, aprende de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. En Él hay luz, en Él hay bendición. ¿Alguno de nosotros vio que a Jesucristo le faltó algo? ¿Alguno de nosotros vio a nuestro Señor padecer de algún bien? De ninguna manera. Y nos demostró que no necesitaba posición, ayuda de más nadie que no sea el Padre del cielo. Por eso Dios nos dice, ocúpate de mi reino y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Yo les dije que hay un despertar en esta noche. Para ser íntegro hay que morir a la carne. Con esa carne vive en nosotros. Nosotros alimentando esa naturaleza caída, es imposible vivir en integridad. Entonces, ¿qué tú y yo tenemos que hacer en esta noche? Córtale la luz, córtale el agua, córtale los suministros a la carne. Tenemos que interrumpir. Si tú estás alimentando la vanidad, si tú estás alimentando el ocio, si tú estás alimentando con una serie que no debes ver, esas pasiones banales en tu corazón, interrumpe esa serie. Porque si eso te está guiando a alejarte del Señor, es una estrategia del enemigo. Si esa relación con esa amistad, ese compañero de trabajo, te ha generado conflicto en tu casa, corta eso, porque las bendiciones del Señor enriquecen y no añaden tristeza. Recuerda que Jesús comía con las prostitutas, como decían los fariseos que lo acusaban, y con los publicanos, y comía con los cobradores de impuestos, pero no para hacerse igual que ellos, que ellos se convertían a Jesús. Nicodemo, cuando fue donde Jesús, fue transformado. La samaritana fue transformada. Y todos los enfermos que él encontraba en el camino eran sanados. Pero recuerda que el hombre íntegro, la mujer que vive en integridad, no se deja arrastrar por esas malas conductas de aquellos que están a nuestro alrededor. Así que no defienda lo indefendible. La amistad que no enriquece tu vida se tiene que interrumpir. Lo que está distrayendo tu atención se tiene que interrumpir. Hay tiempo para el ocio, hay tiempo para disfrutar, pero nosotros no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se comprometa el éxito de nuestra vida y todo lo que hemos construido con mucho esfuerzo, que el enemigo lo quiera arrebatar de nosotros, utilizando nuestras debilidades. ¿Cuáles son los beneficios de la integridad? Bueno, la Biblia dice que como nuestro Señor vivió en integridad, Dios lo elevó al lugar de máximo honor, le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que en ese nombre de Jesús, ante ese nombre se doble toda rodilla del que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor,
para la gloria de Dios Padre. Dios bendice, Dios exalta, Dios promueve, Dios apoya a todo aquel que vive en integridad. Si tú pones a Dios por encima de tu beneficio, incluso económico, incluso de bienestar según tu comodidad, pues tú vas a ver resultados y resultados inmediatos. No olvides esto. La integridad debe ser la regla en tu vida, no la excepción. Tú y yo tenemos que vivir en integridad y no tener destellos de integridad en nuestro caminar. Tú y yo tenemos que ser fiel a nuestra esposa todos los días, no algunos días. Tú y yo tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón todos los días, no algunos días. Porque ese día donde tú bajas la guardia y tú te das el permiso de ceder ante esa tentación, es donde lo que se construyó durante 30 años se echa a perder. Hay personas que reclaman y dicen, yo he sido honrado y ahí está mi hoja de vida, pero faltaste con una de las pruebas. Ahí está el problema. No podemos darnos el permiso de negociar nuestra integridad porque su valor es incalculable. En una ocasión tuve la oportunidad de escuchar una exposición acerca de la Gioconda, que nosotros regularmente la conocemos como la Mona Lisa. Este cuadro de un pintor italiano que hoy día reposa en el Louvre de París, uno de los museos más afamados y conocidos en todo el mundo, decía esa persona que hablaba de la Gioconda que usted reúne todo el dinero que hay en el mundo y ese es el valor que tiene esa obra de arte. Oiga eso. Que su valor es incalculable por lo que representa, esa técnica del esfumato que desarrolló su autor, aquel que en ese lienzo logró trazar esa maravillosa obra. Esa es la opinión de los hombres acerca de la Gioconda, la mujer alegre, como dice en el original su nombre. Pero nosotros sabemos que lo que verdaderamente tiene un valor incalculable es la integridad. Porque si tú un día negocias tu integridad, por más que luches, nunca la vas a recuperar. Un día negocias eso, pues vas a tener problemas el resto de tu vida. En una ocasión yo recuerdo que alguien me dijo, se puso guapo conmigo, porque la Biblia dice que yo tengo que animar, que yo tengo que exhortar, que yo tengo que acompañar, pero yo también tengo que redarguir. Entonces, las personas que le toca ser redarguido regularmente no le gusta. Y una persona que me tocó regañarla, llamarle la atención, se molestó conmigo. Y una de las cosas que me dijo, usted es una persona que está obsesionado con su reputación. Así me dijo. Creía como que me iba a ofender y me dijo así. Tú eres una persona que está obsesionado con tu reputación. Yo le dije, no, yo soy una persona que ama y valora la integridad. Y si ser íntegro me cuesta tu amistad, pues en este mismo momento te entrego mi amistad. Me puse de pie, le extendí la mano y hasta ese día. Porque yo no comprometo, por lo menos trato. Ese es mi esfuerzo, esa es mi oración, ese es mi deseo, mantener la integridad. Y tú y yo tenemos que velar por la integridad de nuestra vida como regla. Y bajo ninguna circunstancia para favorecer a nadie podemos comprometerla. Y Dios no quiere que tú seas intransigente ni que seas eh, maltrates a los demás. Dios quiere que tú vivas en integridad. Dice Proverbios 3:5 y ya estamos concluyendo. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino debes tomar. Amén. Yo he decidido confiar en el Señor igual que tú y hacerlo de todo corazón. Saber que
mi propio entendimiento, mi prudencia, no va a mantener mi vida resguardada como el Señor sí lo puede guardar, y que si tú y yo le buscamos de todo corazón, Él va a guiar nuestros pasos. Yo concluyo con lo siguiente, yo quiero que prestes mucha atención. Dice la palabra del Señor, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense, escuchen bien. Todo lo que les he hablado en esta noche es inspirado en este pasaje. Esfuércense. ¿Cómo dice? Esfuércense. Diga conmigo, por favor. Esfuércense. Tenemos que esforzarnos. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios es el que cambia. Dios es el que hace la obra en nosotros. Dios es el que se glorifica con poder. A ti, a mí, nos toca, nos corresponde demostrar, nos corresponde demostrar los resultados de nuestra salvación. Amén. Yo quiero orar por ti en esta noche maravillosa, donde el Señor nos está No llevando te escucho, Pedro. a esas aguas profundas. ¿Me escuchan? Amén. El Señor nos está llevando a esas aguas profundas, a ese lugar donde hay una bendición para nosotros. El Señor está hablando a nuestro corazón. El Señor quiere que tú y yo podamos entender cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Y la única forma en la que lo vamos a poder entender es dejando que el Espíritu Santo nos guíe. ¿A dónde el Señor nos está guiando? Yo te lo voy a explicar. En este momento salgo del modo presentación y me quedo con ustedes ahí viendo sus hermosos rostros. Yo te voy a explicar de qué se trata lo que Dios quiere hacer contigo. En una ocasión, el Señor le mostró una visión al profeta Ezequiel y tú la puedes encontrar en el capítulo 47. Lo que sucedió fue lo siguiente. Dios le dijo que se adentrara en el río que salía del corazón del templo, de la misma presencia de Dios. Un río que por donde quiera que pasaba, todo era sanado, todo era transformado. Y Dios quería que el profeta en esa visión se adentrara en el río, pero adentrarse en ese río fue un proceso. La primera etapa, el agua, cuando él caminó para adentrarse en ese río, el agua le llegaba a los tobillos. Y eso habla de nuestro caminar. Para poder vivir en integridad y nosotros ver los resultados que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que entregar nuestro caminar. Tenemos que aprender a caminar con Dios. La Biblia dice que Enoc fue un hombre que caminó con Dios, que él anduvo con Dios y por eso Dios lo bendijo. Tú y yo tenemos que aprender a caminar con Dios. El profeta siguió adentrándose en el río y el agua le llegaba a las rodillas. Además de entregar la voluntad y aprender a caminar con Dios, hay que orar. Esa agua que llegaba a sus rodillas simboliza esa vida de oración que tú y yo debemos tener. Y si yo te preguntara en esta noche, ¿tú eres una persona de oración? ¿Qué me responderías? La integridad no la vamos a lograr porque hoy, digamos, a partir de este momento seré una persona íntegra. La integridad es un esfuerzo, implica un proceso y tiene que ser constante esa entrega. Por eso el Señor te dice en esta noche, para tú ver los resultados que yo tengo para ti, tienes que aprender a caminar conmigo, tienes que
entregar tu voluntad, porque para caminar con Dios hay que aprender a dejarnos guiar. Escucha bien. Y luego está el agua a la rodilla, que nos habla de la oración. Cuando yo comienzo a decirle, Señor, habla, que tu siervo escucha. Siguió caminando el profeta, adentrándose en ese río, entonces le llegaba el agua a los lomos, a la cintura, ahí donde colocamos nuestra correa, ese punto de equilibrio, pero también ese punto de fortaleza en nosotros. Lo cual nos recuerda que Dios es la fortaleza de nuestra vida, que en el gozo del Señor está nuestra fortaleza, que en la confianza en Dios es que está el éxito que tú y yo necesitamos. Y ese profeta siguió adentrándose en el río, y luego de esa agua que le daba a los lomos, dice la Biblia que ya él no daba pie. O sea que el agua lo tapaba. ¿Qué significa eso? Que era el momento de él dejarse guiar, dejarse llevar por el río, por la presencia de Dios, de cumplir ese destino profético que el Señor tiene para nuestra vida. ¿Por qué yo te hablo esto? Porque de nada sirve que tú y yo escuchemos este tema, nos sintamos identificados, digamos amén, pero mañana sigamos viviendo como si nada hubiera pasado. Para tú y yo experimentar el poder transformador de la presencia del Señor, tenemos que dejarnos llevar por ese río. Tenemos que aprender a caminar con el Señor, tener una vida de oración, sacar tiempo para hablar con Dios, recibir fortaleza de Dios. O sea, no es con fuerza, no es con poder, es con su Santo Espíritu, como dice Zacarías, el profeta Zacarías. Y cuando entramos nosotros en esa dinámica, pues el río del Señor nos lleva. Ya no dependemos de nuestra fuerza. Tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que aprender a caminar en esas profundidades que el Señor ha diseñado para nuestra vida. Yo quiero decirte en esta noche que el Señor te está llamando a esas aguas profundas, donde tus pies no pueden tocar, donde te sientes caminando quizás en lo incierto, pero hay una obra poderosa de Dios, hay una revelación poderosa de Dios, hay una palabra, hay una sanidad, hay un milagro de Dios para tu vida. Así que no te resistas más, el cambio está en Dios, la respuesta está en Dios, lo que tu vida necesita está en Dios. Por eso Él te dijo en esta noche, bástate en mi gracia. En mi gracia tú tienes todo lo que necesitas. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de Vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.